estoy con sus papás porque les vamos a invitar a algo. No sé cuántos de ustedes estuvieron el año pasado, que yo en una de las pláticas que estaba dando decía que había... ¿Me pueden pasar? Pasen, por favor. Vamos a dar un aplauso aquí a las que nos van a compartir. Yo les decía que había en México algo que algunos le dicen obleas, otros le dicen allá pasaban con una campanita por las calles, tilín, 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 y decían barquillos, barquillos y cosas así. Y la plática se las estaba dando, y yo sé que no se van a acordar de que di la plática, pero ahora que hablemos esto, sí se van a acordar. Dios tiene cuidado de nosotros hasta en los detalles más pequeños. Yo estuve buscando eso porque les dije que se las iba a traer y que nuestro sí fuera sí y que nuestro no sea no. Pues desde ese entonces hasta la semana pasada que las encontré, dije: Señor, gracias porque mi sí va a ser sí. Entonces mira aquí que tenemos aquí unas niñas. Miren, agarren, niñas. Y luego, mira, agarra, llévale a tu mamá y a tu papá porque vienen varias ahí. Llévales invítale a tu mamá y a tu papá, llévale. A ver, los niños que se quedaron, vengan y agarren un paquetito porque trae como 5 cada una de esas. Y también si quiere agarrar un barquillo para que vean la diferencia de las de México a lo que más se parecía aquí de Estados Unidos. Sí hay una diferencia. Órale, cada hijo llévele a sus papás. Agarren una, son varias. Nada más se las voy a enseñar para que vean la diferencia. ¿Sí? Algunos sí las conocieron de los que tienen familia de México. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, ándele. Agárrele. Entonces, nada más para que se acuerden, que tu sí sea y que tu no sea. Antes de hablar, piensen lo que hay que hablar, para que la gente vea que nosotros cumplimos nuestra palabra. Ahí pasan en los pasillos a quien la quiera agarrar. Ahora sí, como ya todos vienen desayunados, ¿verdad? Y bueno, ahora sí ya se pueden ir los niños a su salón, los jóvenes, porque ya también tenemos ahí unos juniors. Y quiero redundar un poco en lo que acaba de decir el señor José. El tema de los varones fue: ¿crees en Dios o le crees a Dios? Vinieron casi 20 varones, vinieron de aquí de casa, vinieron otros que no son de casa. Y les voy a comentar algo que dijeron algunos así al azar. Les dije que no le pusieran nombre para que pudieran poner lo que quisieran. Y este varón puso: en mi experiencia personal me gustó lo que dijo el señor José, me ayudó a poder aprender a diferenciar que es mejor vivir creyendo en las promesas y cómo trabaja Dios, que es verdad, y que para Dios nunca va a haber límites, sin importar la edad. Hoy aprendí que debo ser firme y nunca dejar de tener fe. Uno de los varones de aquí de la congregación. Vamos a saltarnos una y vamos a poner otra. Dice: excelente la reunión de hoy y el testimonio del señor José. Me dejó mucha reflexión. Ojalá y que a muchos nos pasara lo mismo como a José. Yo sé que orando y ser constante en las reuniones del domingo y miércoles, para que Dios nos bendiga siempre. Gracias. Una última, así al azar. Dice: nos gustó la experiencia de José, de cómo con fe Dios le brindó sabiduría para empezar su negocio, para salir adelante con su familia.
Y pues aquí, como verán, hay un montón, pero nada más les quería animar a los varones. La idea de hacer una reunión de varones es para escuchar cosas de varones, juntarnos con varones que tienen las mismas problemáticas que tenemos todos y ver cómo Dios les ha ayudado. Así que la próxima reunión de varones será en octubre. Y cada mes, acuérdense que salen unos flyers, no sé si tengan por ahí uno a la mano para mostrarlo. Los flyers que salen cada mes es para que nos los llevemos a casa y sepas qué actividades va a haber en ese mes, y si son de varones, si son de mujeres, si va a haber de parejas. Y entonces tú vayas en tu calendario agendando y apartando ese tiempo en el cual Dios te puede dar la respuesta a un problema y tengas la solución de parte de Dios que a lo mejor has estado batallando y no la has podido tener. Para eso nos reunimos. Aparte convivimos, no sé si tengan por ahí alguna foto. Estuvimos, la verdad, comimos bastantito. Ahí están muchos de los varones. Pásame otra. Estuvieron, mira, jugando, armando rompecabezas y estuvimos disparándole a los vasos para ganar premios. Y entonces estábamos como niños. Miren, ahí unos niñotes se sacó un juguetote, ¿verdad? Entonces, la finalidad es, aparte de recibir, ahí está otro que tuvo buen tino, ¿verdad? Y entonces tumbó los vasos y por eso se le dio su premio. Y así estuvimos compartiendo, estuvimos conviviendo y la verdad sobró, como pocas veces sobró alimento. Algunas esposas darán fe que le llevaron a su casa lonche, así como usted le lleva lonche a su esposo para que cene, o para que coma, pues aquí le llevaron a las mujeres porque sobró. Así que algunos varones yo sé que se aprovecharon y no hicieron la comida, sino le dijeron a la esposa, ¿podrías hacer? Porque hubo pollo al cordon bleu, hubo ¿cómo se llama? ¿Cómo? Aguachiles, hubo ensalada de pollo. La verdad yo dije, uy, tenemos buenos cocineros aquí. Pero luego dije, el espíritu de sospecha me dijo, se me hace que no nada más los hombres cocinaron. Pero gracias a las mujeres que han cocinado y los varones, los esperamos en el próximo mes. En el próximo folleto, aquí como ya les explicaron, vienen patrocinadores que están aportando para lo del terreno. Si tú quieres seguir aportando, sigue aportando. Imagínate que de repente dijéramos, tenemos la mitad, no nada más el down payment, sino la mitad. Mucho más rápido hacemos el trámite. En fin, este lunes me reúno con el board de HIM para lo de misiones, para saber dónde vamos a acomodar la fecha que nos suspendieron. Y el próximo mes tenemos el taller del alfarero y invitados. Así que escuchen los anuncios porque creo que vamos a arrancar con mucho para este otoño, invierno, lo que resta del año. Creo que Dios nos va a bendecir mucho. Pero bueno, estábamos la semana pasada, desde el principio de mes empezamos el tema, o no sé cómo decirle, acerca de las armas que Dios nos da para la guerra. Y hemos visto dos armas. ¿Me pasas la primera? Hemos visto dos armas. ¿Me pasas la otra? Número uno es el tener entendimiento. Ya vimos que el mundo está confundido, que los que nos estamos atreviendo a creer y a ver lo que dice la Escritura de Dios, que fue quien te formó a ti y a mí, que hay otra manera de vivir diferente a la que está ahorita en el mundo. En el mundo hay confusión, hay guerras, hay caos, terremotos, enfermedad, pandemias, pero eso no es para los que somos hijos de Dios. Vamos a pasar por ahí, pero dice que Él nos cubre. Yo la semana pasada estuve muy agripado, sin embargo yo le pedí que el miércoles pudiera hablar y pude hablar. Le pedí que el viernes pudiera hablar y pude hablar. Y todos los demás ratos se han dado así como que... Pero ahorita aquí estoy y le pido a Dios que me abra totalmente la garganta para que tú puedas escuchar y recibir la tercera arma para la guerra. Pregúntale al que está ahí contigo, ¿estás listo para recibir la tercera arma para la guerra?
La tercera arma para la guerra es una sola palabra: perdón. Pero hoy vamos a ver por qué no podemos entrar en este poderoso movimiento de Dios que es el perdón. La guerra entre Dios y lo que el diablo quería hacer era dividir lo que Dios establece. Siempre ha querido ser el que destruye la obra de Dios. Dios hizo la pareja y el diablo quiso destruir la unidad de la pareja. Dios instituyó la familia y el diablo ha hecho todo lo posible para romper la vida de familia. Dios ha establecido pueblos que le buscan y el diablo se ha metido de cualquier manera para que ese pueblo no esté unido, sino esté separado. Esa es la guerra en la que estamos. Pero para hablar del perdón, si alguien, a ver, tú que estás a la derecha, dile al que está a la izquierda, a ver cómo le hacen. Pero si está alguien a la izquierda, dile, sorry. Dile, sorry. Pues, ¿de qué sirve un sorry? Así suena hasta medio aguado, ¿verdad? Así como que, sorry, ¿qué? ¿Tú qué traes o qué? Porque no sabemos verdaderamente cuál es el poder de la palabra, porque el hombre hasta eso ha ido distorsionando. A ti alguien te lastima y viene y te dice, sorry. ¿Tú qué dices? Sorry. Sorry, ahí te va tu sorry. Parece algo así como que significante, me pasas. Pero la palabra perdón, en vez de decir sorry, ponme la anterior. La palabra perdón tiene poder. Pero no nos lo han enseñado. Y por eso espero que el día de hoy tú puedas ahí en tu celular o en tu carpeta, en tu hoja que tú traes, que puedas ver y escribir lo que verdaderamente quiere decir la palabra perdón. La palabra perdón tiene un poder tan importante que espero que hoy lo puedas recibir para que lo puedas accionar y cambie tu manera de ver las cosas. Cuando alguien hace algo malo o está a punto incluso de hacer algo malo, incluso hay personas que dicen, perdóname Señor, pero pues ya estoy aquí. O sea, como que dándose permiso de hacer lo que ya está dispuesto a hacer. Pásame la que sigue. Incluso hay películas que tratan acerca de este tema, de una mujer que supuestamente debe estar apartada para Dios y de repente dice, pues perdóname, pero pues me dijeron que le probara, ¿verdad? Y entonces se da consentimiento de hacer algo que no debería de hacer. No solamente eso, sino que se ha malbaratado tanto la palabra perdón que incluso ya actúa que en vez de decir perdón es como decir con permiso o me das permiso. Por ejemplo, les traje este flyer que dice permiso, déjame interrumpir lo que estás haciendo para darte un abrazo. ¿Sí? O sea, perdón. O sea, metes tu cuchara. Es como déjame te digo. Cuando dicen, perdón, ¿sabe para dónde está? O sea, está la pareja platicando, no sé, y el otro mete su cuchara y dice, perdón, ¿me podría decir para dónde está el freeway? O sea, la palabra perdón ya sirve para lo que necesites. ¿Sí? Lo podemos hacer como una manera de parar hasta incluso una conversación. En el latín, o antes de ir al latín, vamos a Mateo 6:12. La mayoría de las personas hemos escuchado este pasaje, a lo mejor no te sabes la cita, pero en Mateo 6:12 dice,
y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La primera parte de ese versículo está muy bien. ¿Por qué? Porque pues, ¿a quién no le gusta que le perdonen las deudas? ¿Verdad? Por ejemplo, el esposo le da a la esposa $100 para que haga algo, ¿verdad? Y ya no se hizo eso y luego dice el esposo, oye, y los $100 que te di, ay, perdón, ya me los gasté. Y pues quieres que te perdonen que ya te lo gastaste. Y no hay problema, porque era para algo extra. Malo cuando es para pagar algo en el que si no te van a cobrar de más, y aún así, bueno, la pareja debe de resolver esos problemas. Pero fíjate que a continuación dice, perdóname las deudas, como también, ¿qué dice? Nosotros perdonamos a nuestros deudores. Te pregunto, ¿cuántas deudas has perdonado? Que no te duela. Así, te debían $300 y vas y le dices, no te preocupes, no me debes nada. Al principio, cuando uno empieza a ver que es mejor dar que recibir, yo tengo muchas experiencias en donde veo cómo la persona que iba a dar hasta así como que, ay, pues ya se lo doy. En una ocasión a mí me pasó, adquirí una propiedad y fui con el pastor y le pedí permiso y me dijo, mira, yo lo único que te recomiendo es que veas que si vas a comprar esa propiedad, no tengas deudas y si te vas a asociar con alguien que tenga la misma fe que tú, que piense igual que tú, que su sí sea sí, que tu no sea no, que tenga temor de Dios, porque si no, vas a perder. Y yo, sí, está bien. Chequé con el licenciado, no tenía deudas, no había quien comprara y de repente me salió un amigo, entre comillas, ¿verdad? Que a veces me decía, se me metió el diablito. Y yo decía, bueno, yo voy a ayudar a que él cambie, ¿verdad? Y pues hasta la fecha, ¿verdad? Y cuando de repente ya somos dueños de esa propiedad, sale que tiene un adeudo de un montón de pesos de agua. Y voy con el pastor y le digo, ayúdame a orar, porque fíjate que resulta que aunque fue licenciado, pues había adeudo de agua. ¿Qué hago? Pues vamos a orar, me dice, vamos a orar. Y le vas a pedir a Dios que te ayude, porque si no, pues vas a tener que pagar. ¿Cómo? Pero si yo no me gasté esa agua. ¿Quién es el dueño de ese lugar ahora? No, pues yo. Pues con todo y deuda, me dijo. Dios nos ayudó, pagamos, pero entendí. Nosotros tenemos que perdonar para que seamos perdonados. No se nos da muy bien al principio cuando escuchamos estas palabras. Pero empecé a entender, y es lo que quiero que tú te lleves hoy, que el perdón es igual a libertad. Cuando tú perdonas a alguien, el que está siendo libre eres tú, soy yo. No es que no lo puedo perdonar. Ahorita vamos a ver qué te va a generar, bíblicamente hablando. Pero cuando nosotros perdonamos, nosotros somos los primeros que somos libres. Perdón es igual a libertad. Tenía una contadora que ella falleció y en algún momento en un año me dijo, oiga doctor, hay 5 pacientes que le deben los honorarios y sus honorarios del anestesiólogo, del instrumentista y el ayudante. Y ya entre los 5 cirugías, pues ya puede invitar a comer a su esposa o llevarla a McAllen de shopping. Entonces le dije, pues si tú lo puedes cobrar, porque yo ya no lo voy a cobrar. Pudo rescatar el pago de 4. Y le dije, y si lo rescatas, de ahí te voy a dar tanto. No, pues más entusiasmó y a 4 pudo cobrar. Y quedó la que más debía, la persona que más debía. Y entonces me dice, pues esta persona no
no he podido hacer que recapacite, pero yo conozco a un licenciado que él a todos les hace que pague, porque es bueno para, ¿verdad? Y entonces le dije, no, mire, no, le voy a decir por qué. Esa persona y con quien platique van a estar hablando siempre mal de mí. Me van a maldecir. Mejor así déjelo. No, pero es mucho dinero, pues si casi de ella es lo de los otros 4. No importa, no se preocupe. Y entonces le rompí el ¿cómo se dice? Cuando no han pagado, el pagaré, lo rompí enfrente de ella y vi como ella, no, doctor, no. No me debe nada. ¿Cuándo es cuando podemos hacer eso? Yo antes no podía hacer eso. Pero vamos a ver cuál es el origen del perdón para poder entender esto. De acuerdo al latín, quiere decir obsequiar, regalar. Antes se decía lo que se entregaba en dádiva, lástima o como regalo. Cuando tú te das cuenta que aunque él es el que te debe y tú se podría decir que eres la víctima porque te debe, porque te lastimó, porque no te pagó, porque no nada más estamos hablando de una cuestión económica. Tú deberías de ser él o la ofendida, ofendido, y entonces tú te das cuenta que la condición de esa persona, lástima, está atado al dinero, lástima, está atado al enojo, lástima, está enojado y aparte tiene ira. Y entonces yo le regalo. ¿Qué le regalo? Te perdono. Y entonces el que es libre, la que es libre, soy yo. En Efesios 4:32 dice, antes, o sea, primero que todo, sé benigno uno con el otro. Sea benignos uno con los otros. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Pero aquí es donde empieza a venir el problema del hombre. Porque dice que nosotros debemos perdonar a otro, así como Dios también me perdonó a mí en Cristo. Pero cuando tú no sabes de qué se te ha perdonado, cuando tú no sientes que tú hayas hecho nada, ¿de dónde te va a salir esa clase de perdón? Entonces, el perdón es una palabra que en español puede tener, como decía al principio, varios significados. Incluso se puede utilizar nada más así como para disculparse. Ay, perdóname. ¿Pero qué le estás diciendo? Es como una excusa o un saludo de cortesía. Ay, perdónenme aquellos que están allá, no sé si me oigan. ¿Qué estoy diciendo? Nomás como llamando la atención. O como decía, si está una conversación entre dos personas y pasas tú al medio de ellos y perdón, tú querías pasar en medio de ellos. Pero eso no es lo que habla la Biblia de la palabra perdón. La palabra perdonar en latín es dar completamente o olvidar una falta. ¿Cuántos nos olvidamos de las lesiones, de las agresiones, de los golpes, de las heridas? ¿Cuántos ay, no sé, ya se me olvidó? ¿Verdad que no? Entonces, por eso la palabra perdón a nosotros a veces no nos funciona o no sabemos cómo dar o pedir perdón. Pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, dice que es un atributo divino, es algo que el hombre no tenía, que implica liberar a alguien de esa ofensa, de ese delito, de esa culpa, al pecador. Pero si yo no me considero pecador,
¿De qué tengo que pedir perdón? Yo no he hecho nada. Pero la Biblia dice que todos hemos hecho pecados, que todos somos pecadores. Y cuando nosotros perdonamos, quiere decir que tú vas a dejar atrás, no que lo vas a olvidar, que lo vas a dejar atrás el rencor, la amargura, y que vas a empezar a hacer un proceso de liberar o de restaurar una relación con tu pareja, con tu hijo, con tu mamá, con tu jefe, con los líderes. Y es una decisión que tenemos que empezar a tomar nosotros. Hay 147 concordancias que hablan acerca del perdón en la Biblia. Y en la descripción de esa palabra en el original, quiere decir que vas a llorar, pero que vas a dejar a un lado, que vas a omitir, que vas a decir, esto lo quiero lejos, que puedes sufrir, pero que vas a ceder. Y en la Biblia nos habla de dos perdones. El perdón de Dios a los pecadores, que su misericordia viene sobre los que se arrepienten. Y este perdón es posible gracias a la expiación de Jesucristo. Cuando yo me pongo a ver la cruz, cuando yo me pongo a ver la película de la pasión y veo cómo lo están lastimando, cómo lo están flagelando, tú dices, ay, 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 porque se ve cómo le quitan pedazos de carne. Se ve cómo le atraviesan el cuerpo cuando le meten la lanza. Y uno se siente mal porque se está agrediendo a una persona. Y no a cualquier persona. Pero hasta que no entendemos que eso es lo que nos tocaba a nosotros, cuando mentimos, cuando robamos, cuando hacemos juicio, cuando hacemos chisme, y todo lo que viene ahí en el libro de Gálatas, los frutos de la carne, 5:19, todo eso que viene ahí, cada vez que nosotros hacemos eso, porque practicamos eso, es como que nosotros estábamos dándole de latigazos en la espalda a Jesús, arrancándole del costado un pedazo de carne. Y hasta que no viene a nosotros, yo creo que por eso Dios nos habló, número uno, acerca del entendimiento. A medida que nos exponemos más a la Biblia, vamos teniendo más entendimiento. Y después del entendimiento, que fue la primera arma que vimos, viene la número 2. Nosotros hay cosas que no tenemos para defendernos. Cuando nosotros empezamos a ver, ahora entiendo esto, se me está aclarando. Híjole, yo no era tan bueno. Entonces puedes tomar la segunda arma, que es el arrepentimiento. ¿Qué ando haciendo? ¿Cómo es posible que estoy hablando del presidente de la nación cuando la Biblia dice que oremos por nuestras autoridades? Pero la mayoría de la gente que no tiene entendimiento te dicen, hombre, si son bien tranzas, si son bien así, si son bien asá, ¿qué vas a estar orando? No hay entendimiento. Pero luego viene el arrepentimiento. ¿Cómo es posible que no he podido hacer esto? La tercera arma es esta, el perdón, en donde algo que no tengo se me es dado. Mientras tú no hayas recibido un perdón de parte de Dios, que tú puedas reconocer que te equivocaste, entonces vamos a andar haciendo cosas. En las religiones te dicen, mira, tú ve, confiesa tus pecados y da una ofrenda de esto, o haz esto otro, haz aquello, repite tantas veces tal cosa, y ya con eso. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros primero tenemos que experimentar que Dios perdonó lo que hemos hecho mal, para que cuando venga alguien, entonces ya esté en mi pensamiento y en mi corazón el chip de que así como Dios me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a esa otra persona?
Y ahí es cuando vemos que verdaderamente ese hombre o esa mujer está reflejando a Cristo. O sea, es un Cristo pequeño en cada uno de nosotros. De ahí es de donde va a salir el perdón. No implica aprobar la ofensa. No implica que lo que te hicieron estuvo bien. No. No significa que tenemos que justificar lo que nos hicieron. Pero es un acto de amor y de gracia. Un acto de amor que refleja que yo ya recibí algo de parte de Dios y que me veo mi condición en mi corazón, y entonces yo ya puedo ver la condición de la otra persona y puedo ver que a lo mejor la otra persona estaba tan lastimada que por eso me ofendió. Y entonces veo que es más su necesidad que mi necesidad. Y entonces esa ofensa yo ya no la tomo. Hay personas que yo creo que te han dicho en algún momento, no, mira, no te fijes, mira de dónde viene, de quién viene lo que te dijeron. Es cierto, tiene parte que ver con esto. Tú no puedes esperar que un limón cucho o una naranja cucha sepa mango. Pero a veces no vemos la condición de la otra persona que está lastimada. Y a veces es tanta lo que han lastimado a la persona que le diga a quien le diga, se va a sentir ofendida. Y ahí es donde tenemos que pedir a Dios que nos dé como lo que nos dio a nosotros, se lo dé a esa persona. Y si nosotros podemos intervenir en su sanidad de eso, pues también. Es un beneficio de perdonar tanto al que te ofendió como al que se siente ofendido. Y a veces va a requerir un poco de tiempo y de esfuerzo. Pero a mí me llamó mucho la atención, estudiando esto de nuevo, que por ejemplo no nos damos cuenta las cosas que nos van pasando cuando nosotros somos los que no perdonamos. Cuando nosotros no perdonamos, hay 5 consecuencias negativas que te van a pasar a ti. ¿Cómo? Si yo soy el ofendido. Pues así es, porque las cosas son como Dios las dice, no como nosotros las creemos. La gente cree que ir y hacer sacrificios, como lo hacían en el Antiguo Testamento, Dios nos va a perdonar. No, la Biblia no dice eso. Hay consecuencias que vienen al hombre por no perdonar, y la primera es el aumento del estrés y los problemas de la salud física. ¿Estás estresado o estresada? ¿Ya se te está alterando el sistema cardiovascular, el corazón? ¿Ya se te está subiendo la presión? ¿Te están dando problemas de dolores de cabeza? ¿Sufres de insomnio? ¿Estás ahí como dicen? Como búho en la noche que no te puedes dormir. Pues fíjate que a lo mejor es que no has perdonado a alguien. ¿Cómo, doctor? Sí, como doctor te lo digo. Se ha visto en las grandes clínicas de diferentes países, como aquí en Estados Unidos, que el no perdonar trae problemas de salud mental. ¿A cuántas personas no has perdonado? 1, 2, 3. ¿Qué paso más chévere? Por eso estamos con problemas. Porque el individuo que le dicen que tiene problemas de salud mental, cuando lo estudiamos como médico, yo me pongo a ver que tiene un acúmulo de resentimientos y amargura. Y entonces se empieza a bloquear. Es como cuando tú le metes mucha información a una computadora y de repente ya está en rojo, y de repente como que ya no quiere jalar la computadora. Lo mismo pasa con nosotros. Y eso
el resentimiento y la amargura puede llevarte al siguiente nivel. Ansiedad. Ay, es que no sé, pero es que no sé, algo tengo que hacer. Oye, cálmate, descansa, no hay nada que hacer, descansa. No, es que yo no puedo estar así. Tengo que hacer algo porque si no, ya barrí, pero se me hace que quedó mal, así que voy a volver a barrer. ¿Cómo está esa persona? Ansiosa. No se ha dado cuenta que ha ido acumulando resentimientos o amarguras y entonces empieza a ser una persona ansiosa. O toma el otro camino. Se empieza a deprimir. Antes la veías que andaba todo el día en la casa, y ahora viene como dicen aquí, viene el down. ¿Sí? Entonces, ¿qué te pasó? Ay, no sé. Pues ponte a lavar a lavar y trapear de nuevo, hombre, para que estabas mejor así. No, ya no me digas, ya ves, tú también. Y entonces la agarraste contra ti. Porque ahora está en depresión. Entonces viene la baja autoestima. No sirvo, no me quiere, ya me ve vieja o viejo. Porque puede ser tanto en el hombre como en la mujer. Y entonces empiezan a deteriorar las relaciones. Nosotros fuimos hechos, el hombre con la mujer, ¿para qué fuimos hechos? Para sojuzgar la tierra, dice en Génesis. ¿Sí? Le puso nombres a los animales, le dijo a Eva, mira, vamos a hacer esto no lo podemos hacer. Somos personas que hemos sido hechos para tener relaciones. ¿Sí se han fijado que de repente están dos solos en su casa y ahora qué hacemos? Pues no sé, háblale al compadre a ver qué están haciendo y nos vamos pues, por unos tacos. Y ya vas por los tacos, te sientes bien, te regresas, no quitaste ningún problema, pero te sentiste bien. ¿Por qué? Porque estamos hechos para tener relaciones personales con otros individuos, con la familia, con los amigos, con la pareja. No es bueno, lo dijo desde el principio Dios, que el hombre esté solo. Por eso dijo que le iba a hacer ayuda, pero no cualquier ayuda. La cebra le podía ayudar a cargar los palos y la jirafa a levantar las manzanas allá en las alturas, pero la ayuda que Dios nos dio fue una ayuda idónea. A ver, varones, vamos a darle un aplauso a la ayuda idónea que Dios te dio. Yo doy gracias a Dios por la ayuda idónea que a mí me dio. Pero cuando no perdonamos, empezamos a tener deterioro en las relaciones. ¿Cuántos han visto todos los memes en YouTube de que está el hombre con la mujer en la cama y está a la mitad una cerca de púas? ¿Verdad? Muy buena relación que tuvieron esa noche, ¿verdad? Tuvieron una relación espinosa. Y no eran Carlos y Clara, sino eran las púas que estaban ahí en medio. Que el diablo lo que quiere hacer es dividirnos. Y cuando nosotros empezamos a tener pérdida de esa relación, de esa amistad o de ese del jefe, ¿qué empieza a pasar? Cuando te empiezas a distanciar, cuando ya no quieres hablar con alguien, ¿qué pasa? Nos empezamos a quedar anclados en el pasado. Ay, es que antes no era así. Ay, antes sí me quería. Ay, antes. Y entonces nos empezamos a quedar en el pasado. Y cuando nosotros estamos atrapados en el pasado, no, es que no lo he podido perdonar. Tiene 236 días, 4 horas, 25 minutos que no lo he podido perdonar. ¿Dónde se quedó esa persona? Y entonces no puede disfrutar su presente. Y cuando tú no disfrutas tu presente,
menos vas a poder proyectar hacia tu futuro. Anclarse en el pasado por no poder perdonar no es negocio. Porque entonces empieza a venir, que es el máximo nivel, donde ya viene el sentimiento de ira. Ay, ese era mi amigo, pero no lo puedo perdonar. O sea, ya subió a ira, a resentimiento e incluso a deseos de venganza. Y por eso hay hijos e hijas que les partimos la vida, por no poder perdonar a la persona con la que teníamos una relación. Mateo 6:14 dice: porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. O sea, tiene un beneficio. Si tú lo puedes hacer aquí en la tierra con alguien, lo que tú hiciste antes o lo que hayas hecho y que también te lastimó, Dios te lo va a poder perdonar, te va a poder restaurar. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo hace algunos años me entró este versículo y entonces dije, es cierto, aunque me haya lastimado, yo lo tengo que perdonar. No como beneficio para la persona, que sí se tiene el beneficio, sino para que yo también sea libre. Porque de repente por eso no nos damos cuenta por qué no dejamos de comer. O por qué dejamos tantos días de comer. Porque hay algo que está insatisfecho en la persona y entonces lo tienes que compensar de alguna manera. Por eso hay personas que no dejan de tomar o que no dejan de tener alguna adicción, porque con eso están compensando lo que no han podido sacar de su corazón. Es que a mí me ofendieron de niño y me ofendieron de joven, y cuando empecé a trabajar, a donde entré, también me ofendieron, y mi pareja también me ofendió, y entonces resentimiento, enojo, ira, y en algo tenemos que depositar nuestras cargas, y malamente vamos a donde no debe de ser. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? En la pareja, ¿cada cuánto te perdonas? No, tampoco es así como salvación para mí, para todos mis amigos todos los días, ¿verdad? Porque hay que reconocer, hay que arrepentirnos que la regamos. Yo creo que todos hemos experimentado en algún momento que no le puedes decir algo a tu pareja, porque sabes que va a haber una explosión de Hiroshima, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí se quedan todos así. Sí, porque eso pasa en las relaciones humanas. El enemigo quiere engañarte para que te enojes y no perdones en tu casa. Porque si te divide a ti y a tu pareja, en el paquete viene tu hijo y tu hija. Porque son los primeros que se dan cuenta, mi papá está enojado. Y más que luego hay mujeres que le ayudan, ¿verdad? Ahí viene tu papá, así que ten cuidado. Yo le digo a las mujeres, no le digan eso. Se lo están echando encima. Disciplinar es mejor que castigar. No importa si la disciplina papá o mamá, nada más hay que ponernos de acuerdo. Y va a ser mejor.
Desde el principio del Génesis vemos que había problemas. Caín se equivocó, ¿sí o no? Adán se equivocó. ¿Dónde empezó el perdón? Hablando del perdón de Dios. ¿Adán fue perdonado por Dios? No, lo sacó del huerto. ¿A Caín Dios lo perdonó? Lo sacaron y le pusieron una marca para que no, porque él decía, sería mejor que yo hubiera muerto. Y andaba penando ahí por todo lo que había hecho. ¿Dónde empezó el perdón de Dios? ¿Cuántos saben la historia de José? ¿Sí? José el soñador. ¿Sí? Con José Dios empezó el perdón. José fue lastimado, herido por sus hermanos. Lo metieron al pozo, lo regalaron, fue a la cárcel. Pero dice que cuando él se dio cuenta, vamos a verlo. Dice, Mateo 18, 21, 35. ¿Qué dice Mateo 18? Bueno, ahí el Mateo, déjame ponerlo aquí. Ya se hizo Lentium esta. Mateo 18, 21. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Y le dijo, ¿qué? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y ahí viene la historia de cómo ellos pidieron perdón, quién sí, quién no. Pero lo importante aquí es lo siguiente. Jesús les dijo, había un tope. ¿Cuántas eran? 7. Yo creo que tú y yo, echándole muchas ganas, podemos perdonar 3 veces a una persona. 4, 5, 6, 7, que te venga a hacer lo mismo, ¿lo perdonas? Y entonces Jesús les revienta la cabeza a los discípulos y les dice, ¿han escuchado que 7 veces? Yo les digo que hasta 70. ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? Cuando José experimentó que sus hermanos lo lastimaron dejándolo en el pozo, experimentó un segundo nivel en donde lo sacaron del pozo y ahora lo vendieron. O sea, le estaban diciendo, no, ya no vales nada para nosotros. Es más, queremos hacer negocio contigo. Que te lleven. Imagínate lo que experimentó José. A veces nosotros nos sentimos porque alguien no nos saludó cuando entramos en la cumbre. Y está bien. Se supone que debemos de estar como una familia. Pero en la familia, ¿cuántos de repente te dan la patada? ¿Verdad? Entonces José había experimentado todo eso. Y cuando llega a ser el segundo del rey, está en eminencia y se da cuenta todo lo que Dios le perdonó y le dio. Porque no se habla mucho de eso de José, de que andaba de arrogante, de que andaba creyéndose Juan Camané. ¿Ya vieron mi Calvin Klein? A mis hermanos no les dan Calvin Klein porque yo soy hijo de papi. Y ponía a los hermanos verdes.
Después de que pasó todo eso y que Dios le dio entendimiento, no era tan bueno como yo creía. Se arrepintió. Perdóname, Señor. Y cada vez que nosotros nos arrepentimos de algo malo que hemos hecho, entonces ya tenemos una balanza espiritual. Ya sabemos o ya podemos entender lo que le pasa a otra gente. Ya tienes ese entendimiento. Me arrepiento y entonces eso es lo que me da ahora la capacidad de poder recibir ese perdón de Dios. Y cuando tú sientes que Dios te perdonó, tú puedes ser capaz de perdonar a cualquiera. Y cuando los llevó ahí con el rey, les dijo: vénganse para acá. Les puso un 4, les puso un utensilio de plata y dice: bueno, váyanse, pero me hace falta algo aquí. Se me hace que ustedes son ladrones. No. Pues se va a tener que quedar el menor de ustedes si es que encontramos que ustedes... No, revísenos. Y le revisan y le encuentran lo que él les había puesto. O sea que ese de sembrar cosas ya viene desde Egipto. Y entonces les dijo: pues ahora me dejan al hijo más pequeño. Y como él sabía lo que su papá lo quería a él y lo que su papá quería al otro hijo, porque el papá pensaba que su hijo ya estaba muerto, él ya podía saber lo que estaban sufriendo los otros, porque él lo sufrió. Pero él lo que quería era que viniera toda la familia y poder bendecirlos a todos. Y se hizo el que le habían robado, para ponerlos en la condición de que, ¿se fijan qué feo se siente cuando te dicen algo que tú no fuiste? Y todos los hermanos y el más grande decía: por favor, mi papá se va a morir, si mejor me quedo yo. Déjame aquí, pero deja que se vaya mi hermano, si no mi papá se va a morir. Ya también tenía un corazón arrepentido, porque el más grande fue el que sugirió que se lo lleve. Pero cuando nosotros no hemos experimentado ese perdón, nos duele la ofensa. Y a partir de ese momento, Dios perdonó. Dios dejó que por el arrepentimiento de José entrara el perdón de Dios a la vida de nosotros como hombres. ¿Para qué? Es una buena nueva cuando nosotros vamos y perdonamos a otros. En Proverbios 17:9, en una versión dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. En otra versión dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Me gusta más la primera. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Cuando José perdonó a sus hermanos, él incluyó el amor a toda su familia, a los que lo habían lastimado, a los que habían apoyado a su hermano mayor que dijo que se vaya de aquí. Él pudo cultivar amor. Y cada vez que tú y yo perdonemos a alguien que te ha lastimado, que te ha ofendido, tú vas a cultivar amor. Pero en nuestras fuerzas no podemos. No creo que pases de 3. Pero cuando recibimos ese perdón de Dios,
eso te capacita, porque no es tuyo, sino es de Dios. Y entonces tú puedes perdonar. Veía ayer una película de un pueblo de aquí de Estados Unidos, donde el joven más con un don muy especial para el básquetbol, todo el pueblo sabía que era el mejor, y le hicieron la propuesta de irse a una universidad, becado, para luego ser profesionista. Él perdió a su mamá y le echaba la culpa a su papá. No lo podía perdonar. Todo el pueblo, incluyendo a su papá, le decía: es que tú estás hecho para ser campeón, y ve y hazlo. Tenía todo. Aquí en Estados Unidos, un jugador de básquetbol profesional gana el suficiente dinero para que no tengan que trabajar 3 generaciones: sus hijos, sus nietos y los que siguen. Y en la trama no se ve, no lo dicen, pero no sabe él por qué dijo que no. Y se prefirió ir a escribir y ser un poeta. Pero pues no se le daba tampoco. Y se fue a vivir al barco de su papá. Y pasaron 7 años. Y ni jugó básquetbol, ni fue poeta, ni se casó con la que iba a jugar, a casarse cuando estaba jugando, porque su mejor amigo le voló la novia. Y tampoco podía perdonar. Su mejor amigo le ganó la novia. Entonces no podía perdonar a su papá, no podía perdonar a su mejor amigo, no podía perdonar a la mujer que ya hasta le estaba llevando el anillo de compromiso para casarse con ella. Y en 7 años, cuando está a punto de morir su amigo, cuando se da cuenta que lo amaba, y ahí estaba a un lado de él y él no la podía ver, pasan una escena en donde él le pide perdón a Dios. Y después de pedirle perdón a Dios, va y le pide perdón al amigo, va y le pide perdón con la que se iba a casar. Y el haber pedido perdón a todo eso le abrió los ojos y el entendimiento, y pudo ver que había una mujer que lo estaba esperando, y es con la que al final se casa. Muere el amigo. Y a veces a nosotros se nos está pasando el tiempo, se están muriendo las personas, no solamente físicamente, sino espiritualmente, y nosotros todavía no hemos podido recibir la capacidad de perdonar para ir y ayudar. Pero decimos que somos libres. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que podamos perdonar a alguien y ser verdaderamente libres? Yo los invito a que nos pongamos todos de pie. Y te voy a invitar a que uses esta arma. Esta arma es espiritual. Las armas de las que hemos estado hablando son espirituales. Entendimiento, arrepentimiento, y el día de hoy, perdón. Yo no sé a cuántas personas tú tengas que perdonar, de tal manera que ese poder rompa la cadena y entonces vayas y le des un abrazo con todo el amor de Dios a esa persona que no habías podido perdonar. Estamos a tiempo. Tenemos el día de hoy. A lo mejor tenemos esta semana que viene. A lo mejor tienes el resto del mes.
Yo te recomiendo que no dejes por un lado la oportunidad a ser libre y ganar una batalla más en tu guerra. Señor, yo te doy gracias por esta arma que tú nos estás dando. Estas armas que no se ven, pero que nos pueden hacer tanto bien en nuestra vida. No son algo que nos podamos poner como cuando va alguien a la guerra, pero son cosas que podemos practicar tomando la decisión. Te pido que tú animes a cada hombre y mujer aquí que necesita llevar una palabra de aliento y de perdón a esa persona que a lo mejor no se habían dado cuenta que está más necesitado, que está más necesitada que yo, que lo que siento, que lo que pienso. Gracias, Señor, porque sé que tú quieres que seamos un pueblo libre, pero verdaderamente libre en el pensamiento, en el corazón y en nuestro espíritu. Yo te doy gracias por este día en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una muy bonita tarde con su familia, con sus seres queridos. Dios los bendiga.